Hace solamente unos días, Irán lanzó cientos de drones y misiles contra Israel. Esta fue una represalia directa por ese ataque aéreo israelí a principios de abril que mató a 7 oficiales iraníes, incluyendo a un alto general, en la embajada del país en Damasco, en Siria. Ahora el mundo espera tenso para ver cómo Israel decide responder. Todavía no está claro si es que Israel lo hará y si es el caso de que lo hace, pues estas represalias efectivas pueden correr el riesgo de llevar a cabo una guerra total e involucrar a otros actores en ello, ¿no? Así que bueno, después de décadas de luchar contra Israel a través de proxies, esta es la primera vez que Irán ataca directamente a Israel desde su territorio. Y bueno, parece que ya no es solamente una guerra en la sombra. Hoy vamos a hablar de estas tensiones, de este conflicto que hemos estado siguiendo aquí en Warrior Diplomacy ya unos meses, y por ello me acompaña Nico Pan Montojo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal todo? Hola Fabio, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar a todos los oyentes. Nada, como bien has comentado, este es un conflicto que estamos siguiendo muy de cerca en Warrior Diplomacy y las novedades de las últimas semanas nos han obligado a volver a crear un episodio, pero para todos aquellos que quieran primero, para meterse en harina, oír uno más introductorio sobre el conflicto israelo-palestino, les recordamos que tenemos un episodio fantástico que sacamos hace no demasiado, pero bueno, hoy toca meterse en harina quizás en un lado mucho más internacional del conflicto, ¿no? Que no implica tanto a Palestina, sino a otros países de la región, como bien has dicho, como Irán, pero también Siria o Jordania. Claro, Nico, yo creo que esta era una de esas cuestiones que nos preguntábamos ese primer episodio que grabamos en octubre del año pasado, ¿no? Si es que este conflicto que en su momento estaba muy enfocado en la Franja de Gaza se iba a extender y bueno, estamos viendo que sí, desde octubre ya Israel ha luchado básicamente en dos frentes contra Hamas en Gaza y al mismo tiempo contra una gama más amplia de estas milicias, de estos proxies respaldados por Irán, que por cierto tenemos un episodio que está dedicada justamente a estos proxies, ¿no? Con Sergio y Juan Carlos Pastor, que es un episodio brutal, se los dejaremos en las descripciones del episodio. Pero bueno, ¿no? Todos sabemos que el más fuerte de estos grupos es Hezbollah y ahora es donde pues muchos nosotros nos estamos cuestionando si es que en el sur del Líbano y contra Hezbollah es donde vamos a ver una posible escalada todavía mayor de esto. Todavía no sabemos bien para dónde van a ir las cosas. Tenemos que mencionar que estamos grabando este episodio el 16 de abril y bueno, las cosas podrían cambiar de una manera brutal en cuestión de días. Así que Nico, yo creo que es el tema del mes, es el tema que hay que tratar ahora y no podría estar más contento de analizarlo contigo. Así que bueno, para aquellos que conocen el podcast, saben que dividimos siempre nuestros episodios en varios bloques. El día de hoy vamos a dividirlo de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de las variables exteriores del conflicto de Gaza, ¿no? Y hablar un poquito de esta escalada que hemos visto con los proxies iraníes, con Irán directamente. En el bloque 2 vamos a hablar un poco más para darle contexto, para darle seguimiento a la ofensiva en Gaza y más en específico la situación en Rafah y todas estas políticas internas que estamos viendo en Israel. Y terminaremos el episodio pues haciendo un poquito más de zoom back y ver pues el panorama regional, ver para dónde van las cosas y pues nuestras conclusiones generales de para dónde va el conflicto, Nico. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, me parece que tenemos por delante un programa muy interesante y creo que ya no hace falta darle más introducción, que es hora de meternos directamente en harina, así que nada, arrancamos un nuevo episodio de Warrior Diplomacy. Pues bueno, Nico, entrando en este primer bloque y hablar de estos ataques israelíes que hemos visto en Siria y Líbano, es verdad que al principio de este conflicto, a finales del año pasado, Israel trataba de no penetrar demasiado de ataques muy profundos en Líbano, en Siria, para no provocar una respuesta más dura de Hezbollah, ¿no? Tratar de limitar bastante esa respuesta de los proxies respaldados por Irán. Pero estos últimos meses hemos visto cómo ha intensificado los ataques. Gran parte, yo creo, y los análisis internacionales son a raíz del gran crítica internacional que se ha llevado el gobierno de Netanyahu por cómo ha llevado a cabo su ofensiva contra Hamas. Entonces, creemos y muchos analistas ven que es la manera en la que Israel o el gobierno de Netanyahu puede seguirse viendo como una víctima, tratando de provocar un ataque más fuerte de Irán y estos proxies para seguir teniendo el apoyo occidental. Ahora, después de una década de guerra civil en Siria, podemos decir que es un objetivo fácil para que Israel pues, tome a cabo ciertos ataques quirúrgicos y quitarse de encima a pues, ciertos dirigentes de estas milicias iraníes.
Ahora, el último ataque, que provocó esta última escalada fuerte, el de Damasco, mató al general Mohammad Reza Zahidi, que es un comandante de las fuerzas Quds, la ala expedicionaria del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ¿no? Y ya llevaba un rato trabajando como el jefe de las operaciones del grupo en Siria y Líbano. No solamente él, pero su ayudante y otros 5 oficiales de altos mandos de este mismo grupo también murieron en la explosión. De hecho, este es el general y el comandante iraní de más alto rango que fue asesinado desde que Estados Unidos mató a Qasem Soleimani con un ataque en 2020. Y es verdad que después de ese asesinato en 2020, Irán se conformó con disparar varios misiles balísticos contra 2 bases americanas en Irak como respuesta, que era el ataque más grande de ese tipo hasta la fecha. Pero esta vez claramente la respuesta iraní ha sido mayor por pues toda la presión interna para pues, tratar de responder, ¿no? Tenemos aquí varias especulaciones, Nico, que puede que se hayan hecho negociaciones para que ambos lados suman las tensiones, pero sin dar paso a una confrontación directa. Hay quien dice que no es verdad y que, bueno, se espera que Israel responda de nuevo. ¿Cómo lo ves tú? Tenemos primero que igual volver un poco hacia atrás y decir que aunque la situación que acabas de describir perfectamente es la que tenemos ahora mismo, en pleno 2024, el pulso entre Irán e Israel lleva siendo una guerra en la sombra desde hace décadas directamente, porque ambos países se han atacado mutuamente de diversas formas sin que en muchos casos ninguno de los dos gobiernos admitiera oficialmente o extraoficialmente su participación. Un caso muy conocido es el asesinato de diferentes científicos vinculados al programa nuclear iraní, que fueron con toda seguridad llevados a cabo por las fuerzas secretas de Israel, el Mossad, aunque por supuesto no hay ninguna confirmación de que esto sea así. Sin embargo, hoy en día, y a pesar de que, como bien hemos contado en la introducción y bien ha explicado Fabio, Irán ha respondido a este ataque con una andanada de drones y misiles, que es la primera vez en la que efectivamente se ataca directamente el territorio israelí desde suelo iraní, lo cual supone una novedad importante a nivel internacional y geopolítico. Estamos ante un conflicto que no interesa mucho, por no decir nada, en Irán, porque en este país, en el país persa, la situación está lejos de ser ideal y no hay realmente ningún interés ni político ni económico en entrar en un conflicto a gran escala con los israelíes. Hay un conflicto, una crisis de legitimidad interna porque, como bien sabréis los seguidores del podcast, llevan meses de protestas lideradas en muchos casos por mujeres hartas de las restricciones religiosas y del estilo de vida que impone la dictadura iraní. Y cuando Israel atacó el programa nuclear de Irán y sus ciudadanos en Teherán, la capital, los asesores de Khamenei hablaron de algo que yo creo que es clave en todo este asunto, ¿no? En todo este conflicto o no conflicto, que es la paciencia estratégica. Es el hecho de que Irán debe tener paciencia y, salvo cuando sea forzado, o al menos ellos, eso alegan ellos, a responder, como en este ataque contra una embajada suya en territorio sirio, decidan hacer este tipo de movimientos que, aunque han sorprendido a muchos iraníes y ha superado con creces la andanada que Irán envió en respuesta al asesinato de Soleimani que comentabas en 2020, no deja de ser una respuesta, digamos, mínima o muy, digamos, limitada a lo que podría haber sido un auténtico casus belli, como es el ataque a una embajada. Pero yo creo que es importante en esto, Fabio, que expliques bien exactamente por qué existe esta rivalidad actualmente y por qué Irán no parece que haya decidido responder de esta manera, ¿no? Digamos, con drones y con un ataque, digamos, avisado previamente. Claro, es que si nos ponemos a pensarlo en términos militares, el ataque fue un fracaso. Al final, casi todos los misiles y drones, excepto unos pocos, fueron interceptados y gran parte de ellos, inclusive antes de que llegaran a espacio aéreo israelí. ¿No? Y de hecho, Nico, recuerdo esta entrevista que se le hizo a David Cameron, creo que ayer o antier, donde le preguntaba la reportera, ¿no? ¿Qué haría el Reino Unido si se le ataca un consulado en el exterior? Y David Cameron inmediatamente dijo, pues tenemos que responder de la manera más fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que Irán ha hecho? Entonces creo que definitivamente ese ataque a un consulado en otro país, que por derecho internacional es de las maneras más fuertes de romper contra el derecho internacional, a mi parecer, a mi opinión personal, una manera de provocar que Irán tuviera que responder de una manera más fuerte, ¿no? Pero pues lo que estamos viendo es eso, ¿no? Se intentó a lo mejor sobrecargar el sistema de defensa aéreo israelí y con misiles balísticos pues tratar de penetrarlo, pero como lo hemos visto no fue el caso. Yo creo que Irán tiene las capacidades de verdad romper con las defensas israelíes si quisiera. Entonces yo creo que fue también una escalada calculada
e inclusive con lo que la misma misión de Irán dijo ante la ONU, ¿no? Que era su manera de responder contra eso. Hicieron mención a un artículo de la Carta de las Naciones Unidas de la defensa, de la legítima defensa. No soy un experto, pero son los argumentos que Irán trata de decir para justificar esta defensa. Claramente todo Occidente lo condenó. También creo, Nico, que hay que reconocer que no hubo la misma condena, o sea, claramente hubo, no fue no se agarró de la mejor manera cuando Israel atacó al consulado iraní, pero no tuvo la misma condena que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y al final, te lo digo, yo creo que el gobierno de Netanyahu está tratando de agarrar de donde pueda para mantenerse en el poder y conservar el poder, ¿no? Y no, porque creo que Netanyahu sabe claramente que el apoyo está reduciéndose día a día con la ofensiva que llevan en Gaza. Y es una manera de a lo mejor continuar con ello, ¿no? Yo creo que él tiene completamente el interés de internacionalizar y escalar más el conflicto, pero bueno, al final estas cosas se pueden ir un poco mal por otro camino y nos podemos realmente ver en una situación de una guerra regional en Medio Oriente que creo que nadie está interesado más allá de a lo mejor el gobierno en Israel. No sé tú si lo ves de la misma manera. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabio, en el hecho de que no es solo Irán el que parece muy reticente a entrar en un conflicto regional, sino que todas las diplomacias de todos los países occidentales parecen estar en la misma página, curiosamente, que los iraníes, que uno de sus máximos enemigos a nivel geopolítico. ¿Por qué? Porque tanto los países de la Unión Europea como sobre todo Estados Unidos no tienen ningún interés en que este conflicto se extienda más allá de donde ya está. O sea, hemos de recordar que estamos ante un año electoral en Estados Unidos en el que, bueno, la decisión Biden contra Trump nos va a tener a muchos en vilo, pero que en Estados Unidos no interesa que esta guerra vaya más. Ya el hecho de que esta guerra se esté produciendo, yo creo que hace daño a los intereses electorales de Biden. Entonces tiene todo el interés estratégico y político en pedirle a su máximo aliado, Israel, que se contenga, digamos, porque aunque es cierto que el domingo cuando se produjo el ataque de Irán y todos contuvimos la respiración, pudimos oír declaraciones incendiarias de Netanyahu, incluso del ministro de Defensa, hablando de una respuesta inmediata a este ataque contra suelo israelí, pero inmediatamente en los días posteriores estas declaraciones se han ido moderando y se han ido relajando, lo cual yo creo que es un buen indicador de que la presión de los países europeos, pero sobre todo de Estados Unidos, está teniendo su efecto. En este caso también hay quien argumenta que Estados Unidos ha estado negociando de manera indirecta con Irán, a través de un socio común de ambos, como es Turquía, para la respuesta de Irán, es decir, la respuesta de Irán al ataque a sus generales en territorio sirio, fuera lo más moderado posible. Y esto nos deja muy claro, y esto se ha hecho público, aunque sea a través de fuentes extraoficiales, que Estados Unidos no tiene ningún interés en que haya una escalada bélica fuera de control y que ha lanzado un mensaje por lo menos aparente a Israel de cara a sus próximos pasos. Pero bueno, antes de entrar en esos próximos pasos, creo que es importante hacer una pequeña pausa aquí, porque vamos a entrar más en la situación interior, digamos, del conflicto entre Palestina e Israel, si es que se puede llamar interior a un conflicto que al final es entre dos países independientes, pero dejamos todo eso para la segunda parte. Claro, Nico, entrando en este segundo bloque, ¿no? Es para también dar un poco más de contexto y para entender, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo ahora, estas tensiones y estos ataques entre Irán e Israel, no están aislados, no es algo externo a lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? En esta ofensiva en Gaza y la situación que vemos en Rafah. O sea, al final está interconectado. Así que bueno, yo creo que tenemos que, para entender qué decisiones y qué respuesta podría Israel tomar estos días que se vienen, este mes que se viene, hay que entender cómo se han estado llevando a cabo las operaciones en Gaza y para dónde van las cosas, ¿no? Ahora, yo creo que lo más clave que hay que entender ahora es cómo Israel comienza a estar bastante aislado tras sus sucesivos ataques a civiles e incluso contra un convoy humanitario, lo cual de verdad complicó la relación y el apoyo que inclusive la Casa Blanca, ¿no? El gobierno de Estados Unidos de Biden siempre le ha demostrado a Israel.
Entonces, a pesar de que Israel sin duda alguna esté ganando en el plano militar el conflicto, hay expertos quienes apuntan a que las acciones de Netanyahu y muchos de estos, podemos decir, fracasos, están provocando de verdad este catástrofe diplomático, por lo cual la situación actual pues significa de tratar de mantener estos enfrentamientos en Gaza de una manera a lo mejor más quirúrgica y pues tratar de congelar también al mismo tiempo la situación en el norte de Israel para no extender las cosas con Hezbollah. Sin embargo, a lo mejor, como lo hemos estado tratando ya de comentar, es una manera de que Netanyahu trate de distraer el interés internacional y el foco de lo que está ocurriendo en Rafa y moverlo un poco pues a otra zona, ¿no? Que es porque, por lo menos yo creo que atacó el consulado en Siria. No lo sé, Nico, ¿tú cómo lo ves? Aunque sin duda hubiera motivos militares de por sí y probablemente también motivos geopolíticos para atacar a estos generales de la Guardia Revolucionaria en Siria, yo creo que es indudable también que Israel, o por lo menos los políticos israelíes, buscaban también una especie de distracción de la actual situación en Gaza. ¿Por qué digo esto? Porque si uno se fija en las principales cabeceras internacionales que todos tenemos como referencia de diferentes países, la atención se ha desplazado casi por completo de las operaciones terrestres que se están realizando en Gaza para acabar con Hamas, casi completamente a la situación con Irán, la posibilidad de que haya un conflicto regional, como es lógico, porque obviamente una escalada del conflicto sería algo que supondría muchos más problemas para los países occidentales, incluso muchos más problemas económicos para la población de los países occidentales. Entonces es normal que el foco se haya desplazado ahí, pero no podemos olvidar que la semana, tan cerca como la semana pasada, de lo que no se dejaba de hablar del conflicto entre Israel y Palestina era del ataque ese que hemos comentado ya en distintas ocasiones a un convoy humanitario de la ONG del chef José Andrés, que se llama World Central Kitchen, en el que murieron 7 de los empleados. Estamos hablando de un convoy que iba perfectamente identificado y que recibió 3 misiles separados por un dron, lo que diferentes personas han calificado de grave violación de los derechos humanos e incluso el propio gobierno israelí ha calificado de error, como no podía ser de otra forma, aunque Netanyahu ha dicho que, bueno, que en la guerra a veces se cometen errores. Que es también lo que está ayudando, digamos, el tema del conflicto con Irán a desplazar el foco. También está la situación en Rafah, que no es nada mejor. Estamos hablando del enclave palestino, para los oyentes que no se acuerden, que está más cerca de la zona de Egipto y en la que se han ido acumulando prácticamente todos los refugiados palestinos a medida que la destrucción en el norte ha hecho prácticamente inviable su permanencia en esa parte del territorio. Es una forma de presionar a Egipto también para que de alguna forma o de otra deje pasar esos palestinos de Gaza hacia Rafah, algo a lo que hasta ahora se ha negado, por supuesto, el gobierno de Al-Sisi. Pero estamos hablando de un problema muy complejo del que es posible que Israel esté intentando salir mediante una internacionalización del conflicto, pero es que el descontento con Israel no está siendo solo por parte de otros países o por parte de una opinión pública de forma, digamos, generalizada, sino que Fabio creo que también está empezando a hacer mella, digamos, en la propia popularidad de Netanyahu, que cada vez está más cuestionado. Sin duda, o sea, simplemente, Nico, para decir de que hasta Donald Trump en una entrevista reciente en un periódico israelí dijo que Israel está perdiendo mucho apoyo, que cree que Israel ha cometido un error muy grande y es verdad que luego decía que el error, que estaban perdiendo el PR, ¿no? Las relaciones públicas, o sea, nada de preocupación por las muertes de civiles, sino todo era PR, todo era política. Bueno, ya conocemos a Trump, pero al final lo que va con esto es que inclusive políticos o gobiernos o estados muy alineados con Netanyahu e Israel están empezando a posicionarse en contra de sus acciones en Gaza y en Rafah. Y especialmente Biden, que hace unas semanas dijo que una entrada militar a Rafah iba a estar completamente en contra del apoyo que Estados Unidos les quiere dar. Ahora, la cosa es que nunca ha puesto Biden una línea roja. También yo creo que hasta cierta medida es inteligente porque poner una línea roja para que luego se cruce, hay que tomar acciones inmediatas. Entonces, dejando las cosas un poco más ambiguas es como se ha intentado hacer la cosa, pero eso le ha dado el espacio a Netanyahu de hacer su ofensiva de la manera que ha querido, ¿no? Entonces, al final, esta pérdida de popularidad es global, es total, y ya demasiados países del sur global están inclusive metiendo esas demandas en la Corte Internacional de Justicia y tal. Así que no pinta las cosas muy bien para Israel y, bueno, peor aún para la pobre población civil, esas más de 2 millones de personas que pues están viéndose enfrente de una situación humanitaria catastrófica y a pesar de que se les intenta dar ayuda humanitaria tal, estas cosas van de mal en peor, ¿no? Y una ofensiva en Rafah
podría complicar las cosas todavía más, por lo cual hace sentido que el gobierno israelí trate de distraer la opinión pública internacional en otras cosas, ¿no? Lo que nos lleva de vuelta, Nico, a lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿no? ¿Por qué atacar ese consulado iraní en Siria? Y pues ahora verse una vez más como la víctima de este ataque de misiles, que no hay que justificarlo tampoco, ¿no? O sea, al final ha sido completamente, hay quien te diría que una declaración de guerra, ¿eh? No sé tú, Nico, pero si un Estado ataca a otro con misiles de esa manera y no son interceptados, pues las cosas tampoco dan muy bien, ¿no? Y esto tampoco es para decir el bueno y el malo. Al final, lo que tratamos de hablar en War of Diplomacy es que cada Estado tiene sus intereses, tiene sus objetivos y los trata de llevar de la manera que ellos consideren la más propia. Ahora, en esto siempre hay errores de cálculo y es lo que nos lleva al final a vernos en conflictos bélicos como los que hay cada día más. Y yo creo que uno más de esta magnitud en Oriente Medio pues va a complicar las cosas el triple, ¿no? O sea, imagínate, Nico, una vez más los buques que tratan de cruzar el estrecho de Suez viéndose completamente parados, los precios de petróleo yéndose al tope. Y bueno, sin pensar en todas las vidas que van a sufrir. Y estamos hablando de un Estado que tiene armamento nuclear y otro que las está produciendo, ¿no? Entonces yo creo, una guerra directa entre estos dos, pues no queremos ni pensarlo, ¿no? Y eso en el contexto general de la guerra de Ucrania, de una China atentando contra la soberanía en Taiwán y miles de conflictos más que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que podría esto complicar las cosas todavía más. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que es importante resaltar lo que ya has comentado, que es que en este podcast no estamos hablando ni de mal ni de bien, simplemente estamos intentando decir en un contexto como el actual cuáles son las variables geopolíticas que más pesan. Y en el caso del conflicto de Israel e Irán, se puede afirmar sin demasiado margen de error que Israel tendría más cosas que ganar en ese conflicto a nivel geopolítico que Irán y que por eso la actitud de ambos países está siendo la que es. No estamos diciendo que el ataque con drones a Israel esté justificado, ni que matar a diplomáticos o generales extranjeros en una embajada esté justificado tampoco, ni muchísimo menos. Estamos entrando poco a poco, yo creo, como bien dices, en una era de impunidad en la que ya cada vez son más difusos los límites de lo que se puede tolerar y lo que no. Si, como bien has dicho, hemos visto en las últimas semanas dos asaltos o dos ataques distintos a territorio consular, que en el pasado era algo casi impensable y que se ha producido con muy poca de forma muy inhabitual, digamos, a lo largo del siglo XX. Se pueden recordar algunos episodios esporádicos, como puede ser la invasión de la Embajada de Estados Unidos en Irán con la Revolución iraní, pero en general estamos hablando de pasos que hasta hace poco eran impensables y que efectivamente yo creo que nos señalan que estamos entrando en una era distinta de la geopolítica global, que es algo que creo que estamos siguiendo y que estamos haciendo bastante hincapié en Warrior Diplomacy en diferentes episodios. Saliendo de esto y ya, digamos, para terminar este bloque y cerrar en parte este episodio, os hemos estado comentando la evolución de la situación en Oriente Medio. Vamos a volver a insistir en una cosa que es también importante. Netanyahu es cada vez menos popular en Israel. O sea, cuando hablamos de las acciones de Israel, muchas veces hacemos amalgama entre las acciones y las palabras del gobierno israelí que dirige Netanyahu y lo que quiere, lo que desea la sociedad civil israelí como colectivo. Y en este caso, estos deseos parecen estar cada vez más separados. Es decir, las manifestaciones que ha habido a lo largo de, sobre todo en la última semana antes de que ocurriera el bombardeo de Irán, en Tel Aviv, en Cesarea, en Haifa, para exigir la dimisión precisamente de Netanyahu y la celebración de elecciones anticipadas, fueron multitudinarias. Y en general el nivel de popularidad de Netanyahu está por los suelos. Hay encuestas que se sitúan muy por debajo del 30%. Entonces, es importante señalar que ese gobierno está contra las cuerdas y que eso, de hecho, como yo creo que hemos tenido a bien señalar, es un motivo más por el que quizás se haya producido este ataque de Israel a Irán, porque hay quienes señalan, y a mí no me parece una teoría que no está muy desencaminada, que en este momento solo la guerra, y una guerra cuanto más complicada mejor, es lo que mantiene en el poder a Netanyahu, que recordemos lleva una larga trayectoria en Israel y ha tenido problemas de diferente pelaje con la administración y con la sociedad civil de su país. Una vez mencionado esto, nos hemos quitado el elefante de la habitación, Fabio. No sé si hay algo más que quieras añadir para cerrar este bloque y ya pasar a las conclusiones.
Pues Nico, honestamente creo que hemos tocado ya las claves para entender qué está pasando, darle un poquito de contexto y bueno, recordarle una vez más a los oyentes que tenemos episodios dedicados a los proxies iraníes como tal en todo Oriente Medio. Tenemos otro episodio que explicamos por qué empieza esta última campaña en Palestina y muchos más que les dejaremos las notas acá abajo, ¿no, Nico? Yo creo que podemos ahora más que nada pues saltar a conclusiones y pues explicar un poquito para dónde van las cosas hoy en día, ¿no? Y ahora qué. Nico, pues entrando en este último bloque del episodio, ¿qué te parece si tratamos de hacer ciertas predicciones educadas, estimadas en base a pues las tendencias que estamos viendo y para dónde creemos que van a llevar las cosas? Ahora es verdad que no tenemos una manera de saber qué decisión va a tomar Netanyahu y su gobierno, si va a responder o no, pero pues a lo mejor tenemos varias maneras de predecir cómo podrían las cosas moverse. ¿Tú para dónde crees que van las cosas? ¿Crees que Israel va a atacar de vuelta directamente territorio iraní? ¿Crees que la presión de sus aliados van a evitar que lo haga? ¿Crees que inclusive esta era la intención de toda la estrategia de Israel o para dónde crees que van las cosas? O sea, a riesgo de sonar un poco dramático precisamente después de un episodio en el que hemos intentado desdramatizar, pero creo que es importante decir que estamos en un momento clave del conflicto en Oriente Medio. Llevamos meses en los que varios analistas han señalado el deseo por parte de Israel de poder internacionalizar el conflicto para así, digamos, aliviar una parte de la presión que sufre por la guerra en Gaza. Y estamos en un momento en el que yo creo que es más importante que nunca precisamente la diplomacia y la gestión de la geopolítica por medios, precisamente no por otros medios, como parafraseando a Clausewitz, porque quiero decir, efectivamente, el domingo, cuando todos vimos el ataque de Irán y oímos la respuesta de Netanyahu y del gobierno israelí diciendo que la respuesta a este ataque sería tremenda, todos pudimos sentir algo el temor a que estuviéramos ante los primeros, digamos, bloques del muro que supondría una nueva guerra en Oriente Medio. Y eso yo creo que a todos nos hizo pensar en las consecuencias que tendría esto. Pero aunque parezca que con estos 2 días en los que se ha hecho un esfuerzo diplomático tremendo por parte de Occidente y por parte de Estados Unidos para que este conflicto no suba de nivel, no suba de tono, y que ahora parece estar todo más tranquilo y parece que la respuesta de Israel sea solo simbólica, aunque efectivamente, como bien ha dicho Fabio, estamos grabando esto a 16 de abril, así que nadie nos culpe si el 18 la situación ha cambiado radicalmente. Eh, Ahora mismo, si Israel respondiera de una forma más o menos importante, y con importante me refiero a que causara más víctimas iraníes, es decir, que no se tratara solo de un ataque contra infraestructura o algo por el estilo, podríamos ya estar ante el momento en el que Irán no tenga más remedio que de verdad lanzarse en una guerra regional. Y yo creo que eso es algo que ninguno deseamos. Entonces, creo que las próximas horas, los próximos días van a ser claves. Creo que si no se internacionaliza el conflicto ahora, después de estos ataques en ambos sentidos, no lo hará en el futuro, aunque creo que Israel seguirá tanteando de diferentes formas cómo poder hacer daño a Irán en este conflicto, en esta guerra subterránea que llevan años desarrollando, y que no descarto que en los próximos meses haya más ataques contra la Guardia Revolucionaria o contra el programa nuclear iraní. Sí. Pero creo que si en estos días no sube el fragor de la batalla, no sube el furor bélico, digamos, de ambos países, es muy probable que ya no suba y es muy probable que hayamos alejado el fantasma de la guerra total en Oriente Medio. Pero bueno, eso es solo mi impresión. Es posible que en 2 meses estemos de nuevo en la misma situación. Y yo ahí te devuelvo la pelota, Fabi, y te pregunto que en tu opinión, ¿cómo crees que puede desarrollarse este conflicto en las semanas Sí. venideras? Pues mira, yo quiero creer que esta fue una manera de elevar lo permitido, ¿no? Decir, vale, al Irán haber atacado a Israel de esta manera, cualquier respuesta israelí quirúrgica a ciertas instalaciones de la Guardia Revolucionaria en Irak, en Siria, en Líbano, precisas, no se van a ver como una represalia directa a gran escala tal a territorio iraní. Por lo tanto, vale, se puede permitir, se puede aceptar. No,
Es ese punto uno. Punto dos, pues una intensificación en la ofensiva que tiene Israel en Gaza, ¿no? Y también decirle a sus aliados occidentales, Estados Unidos principalmente, vale, Estados Unidos, vale, Washington, si no quieres que ataque directamente a Irán, lo entiendo, vale, pero me vas a permitir, yo que sé, seguir atacando de esta manera o tal, ¿no? O sea, siento que al final le mejora un poco ese leverage, esa mano que tiene, esa carta que puede jugar Israel para pues tener ciertas concesiones, ¿no? Entonces al final no te quiero decir que todo fue planeado, tal, una conspiración, no, pero creo que sin duda a la hora de tomar la decisión de atacar el consulado iraní en Siria, pues se planearon qué podemos ganar de ello, ¿no? O sea, claramente va a haber una respuesta, no sabremos si va a ser de Hezbollah, no sabemos si va a ser directa, y al final, pues Irán permite que ahora Israel a lo mejor intensifique ciertas cosas y gane ciertas concesiones de sus aliados. Ahora, yo no creo honestamente que vayamos a ver una confrontación directa, simplemente porque yo creo que Irán no está como para poder permitírselo y tampoco ha querido utilizar a sus proxies, especialmente a Hezbollah, para pues básicamente inmolarse, porque creo que sí que va a haber bajas tal, pero a la larga yo creo que Israel pues podría y ganaría una confrontación así directa con toda la crisis internacional con la que esta giraría. Pero pues como bien lo dices tú, Nico, me podría equivocar y en unas semanas estaremos aquí hablando sobre la siguiente guerra que no queremos que llegue, ¿no? Pero bueno, al final hay 100 variables que están a la carta, ¿no? Y al final los errores de cálculo pueden pasar, ¿no? Entonces esperemos que no, porque al final yo creo que sería una gota más en un vaso que no queremos que se derrame. Pero bueno, Nico, más o menos así lo veo yo. Ahora, ¿tú cómo crees que podrían las cosas, ya a lo mejor saliendo de ese enfoque regional y volviendo un poco a la raíz de dónde vienen todas estos choques, que es pues lo que vemos en Israel y en Palestina? ¿Para dónde crees que van las cosas? Muchos políticos, muchos líderes internacionales ya dicen que la solución de los dos estados es la única manera de resolverlo, pero al mismo tiempo es muy complicado y probablemente lo que estamos viendo hoy en día dificulta todavía más las cosas, ¿no? ¿Crees que es factible que esta sea la solución para que deje de haber la carnicería que estamos viendo entre los israelíes y los palestinos? A ver, más bien, aquí hay dos cosas que me parece una pregunta muy interesante la que has planteado, pero aquí hay dos cosas diferentes que es, por un lado, la pregunta de si es factible y la otra de si es lo necesario. A la pregunta de si es lo necesario, yo creo que la respuesta de cualquier ciudadano informado en cuestiones de las relaciones internacionales debe de ser sí. Lo es, porque probablemente la única opción de acabar con estas hostilidades sea la de crear un Estado palestino separado del Estado de Israel, otorgarle el estatus necesario y que esto deje de ser la situación actual insostenible que es. A la pregunta de si es factible, eso creo que es muchísimo más complicado y como vimos en ese episodio que hemos recordado en la introducción, en el de octubre, en el que tuvimos dos estupendos invitados, cada uno con una visión contraria, ese era precisamente el gran problema, ¿no? Igual la única postura en la que ambos estaban de acuerdo, en la de que parece ningún escenario político ahora mismo que cambie la situación actual parece factible en la situación actual de las cosas y eso es terrible porque es que ni siquiera se está de acuerdo a nivel internacional en cuáles deberían ser las fronteras, por decir algo muy básico de ese Estado palestino. No se sabe si debería ser la línea verde de 1949, si debería ser la que se produjo tras la guerra de los 6 días en 1967. Hay debates infinitos y debates infinitos que ni siquiera entran en el meollo de la cuestión, que es que mientras Israel no se vea de alguna manera forzado a aceptar la creación de un Estado palestino, esto probablemente nunca vaya a ocurrir y nadie, creo, está en estos momentos en capacidad de forzar a Israel más allá de quizás Estados Unidos, pero eso es algo que, como hemos visto y como comprende cualquier persona que siga un poco la política estadounidense, es ahora mismo también imposible. Entonces, creo que esto es un tema tan interesante que creo que deberíamos dejarlo incluso para otro episodio, la idea de la solución de los dos estados, qué se Sí. propone, cómo se propone, por qué no es factible y qué condiciones deberían cumplirse en los próximos décadas, qué debería cambiar, digamos, para que eso fuera factible. Creo que da para un episodio Sí. de podcast por sí solo, igual incluso hablando con algún experto que conozca precisamente bien esta solución, que es uno de los mirlos blancos, ¿no? Digamos, la diplomacia internacional, es uno de los grandes temas que todos nuestros oyentes seguramente habrán escuchado en clase, en la facultad o simplemente en cualquier debate con amigos. Entonces, creo que merece su propio episodio. No sé tú si estarás de acuerdo, Fabio, pero De encontraremos el acuerdo. tiempo, yo creo, para hacerlo.
Pues Nico, creo que estás en lo correcto, la verdad. Sí me gustaría a lo mejor hablar de ello, pero creo que ya con el tiempo que hemos tomado de explicar las tensiones y estos intercambios de misiles que hemos visto entre los israelíes y los iraníes, hablar de la solución de dos estados a lo mejor sí que requiere dedicarle otra hora completa. Así que te tomo la palabra y pues buscaremos a quién para poder hablar y explorarlo a su profundidad. Pero bueno, Nico, yo creo que del tema de hoy lo que queríamos hablar lo hemos tocado. Repito, estamos grabando a 16 de abril y puede que inclusive cuando subamos este podcast dentro de un par de días las cosas cambien profundamente. Esperemos que no por la estabilidad internacional. Pero bueno, la verdad es que en el mundo que vivimos, Nico, yo a mí ya nada más me sorprende, ¿eh? Nada me sorprende a mí tampoco y bueno, creo que es importante que hagamos hincapié de nuevo en eso, en lo que hemos comentado antes, ¿no? Que en este podcast no estamos del lado de nadie, pero intentamos explicar la realidad internacional y toda la complejidad que tiene de una manera que sea accesible y agradable para todos y esperamos haber cumplido con nuestro cometido con este nuevo conflicto o conflicto que ya existente pero que ha sacado raíces nuevas que hemos comentado en este episodio y por supuesto animamos a todos nuestros oyentes y amigos que quieran hacernos cualquier comentario o rebatirnos cualquier punto del podcast, que lo hagan en nuestras redes sociales, que nos escriban, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias y vamos, creo, de hecho en el último episodio que grabamos juntos, Fabio, en el del Salvador, tuvimos bastante feedback, tanto positivo pero también negativo al análisis que habíamos hecho del fenómeno Bukele y creo que no me equivoco cuando digo que nos ayudó bastante a entender y a mejorar de cara al futuro para futuros podcasts. O sea que Sí. yo creo que en eso estamos de acuerdo, en que vuestra participación, la de todos los oyentes, es indispensable y os animamos eso, a escribirnos Sin y a duda. contarnos todo lo que queráis sobre este conflicto y todo lo que os preocupe sobre este conflicto. Sí, sin duda, Nico. Al final nuestra perspectiva es una de muchas y bueno, puede que muchos de ustedes oyentes no la compartan o a lo mejor sí. Y bueno, qué mejor manera que compartirlo y que escucharles también. Así que aquí mismo en Spotify tendrán una pequeña encuesta pues para que nos pongan cualquier comentario y también hacer mención que tenemos un chat en WhatsApp de discusión. Tenemos también uno con anuncios de noticias del podcast y pues otro para oportunidades en instituciones internacionales, en gobierno y pues cosas que se nos van saliendo en LinkedIn que compartimos por ahí. Así que igualmente les dejaremos el enlace aquí en la descripción del episodio. Y pues nada, Nico, yo creo que con eso podemos terminar y esperemos que no estemos en unas semanas compartiendo trinchera en Kuwait o algo por el estilo. Esperemos que no. Entonces sí que tendremos que despertar al Warrior que llevamos dentro. Así es. Un saludo.